Muy buenas amigos y amigas de la lengua de Einstein, ¿qué tal? Hoy os traigo el primer vídeo de la serie de matemáticas del bachillerato internacional, ¿vale? En el que, igual que física, voy a empezar a comentar el cuadernillo de fórmulas y ir haciendo ejemplos en base a las fórmulas que tenéis en dicho cuadernillo, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que tenéis en el booklet, en el cuadernillo de fórmulas de matemáticas, de análisis análisis and approaches o análisis y enfoques, como se dice en castellano, es la parte de progresiones, ¿vale? Quitando las fórmulas del principio, que son preliminares, son volúmenes, áreas, cosas que, bueno, ya comentaré en un vídeo aparte, pero que igualmente nos irán saliendo los problemas. Yo os digo, lo primero que tenéis son las progresiones aritméticas, ¿vale? De hecho, os las he puesto aquí, el primer punto que tenéis que tener claro, ¿vale? Y lo primero, pues, a ver, comentar un poco la diferencia entre qué es una progresión y una sucesión, ¿vale? Porque hay diferencias. Una sucesión es una secuencia de números que no tienen por qué seguir un patrón determinado, ¿vale? En cambio, una progresión es una secuencia de números que sí que tiene que seguir un patrón concreto y en el que cada término se puede obtener de los anteriores, ¿vale? En concreto, decimos que una progresión es aritmética cuando cada término se obtiene sumando al anterior una constante que se llama diferencia, ¿vale? Diferencia, la tenéis aquí, es la D, precisamente. Y bueno, la fórmula esta que tenéis aquí arriba, esto es lo que llamamos el término general de la progresión, ¿vale? Entonces, el término que ocupa la posición n dentro de la progresión lo vamos a llamar u sub n, ¿vale? Aquí la n importante que entendáis que va desde 1 hasta infinito, es decir, empieza en 1 y acabaría pues donde nos diera la gana, básicamente, en cualquier número. Y U1 sería el término inicial, ¿vale? De la progresión, la n sería el índice de la progresión, el contador, el término, ¿vale? Y de la diferencia. Entonces, primera fórmula, muy importante, la tenéis aquí arriba. Y también os he puesto aquí abajo otras dos fórmulas importantes en las que se pueden obtener el término n más 1, es decir, un término determinado a partir del anterior, del término n. Es decir, se cumple que u sub n más 1 es igual a u sub n más d, donde d de nuevo sería la diferencia. Y esto se puede generalizar para cualquier pareja de términos que no sean consecutivos, de forma que u sub n es igual a u sub k más n menos k por d, donde n y k son dos índices random que queráis, ¿vale? Esta fórmula de aquí, la que os he puesto en azul, es bastante fácil de demostrar. Simplemente tendríais que utilizar la fórmula del término general, aplicarla para n y para u sub k, escribir el desarrollo y luego restar una ecuación menos la otra, ¿vale? Os lo dejo como ejercicio. La segunda fórmula que tenéis aquí es la suma de los n términos de una progresión aritmética, ¿vale? Es decir, si nosotros tenemos una progresión, imaginaos una progresión que empieza en 10 y va disminuyendo, 10, 8, 6, 4, etcétera. Yo me puedo plantear cuánto vale la suma de todos esos términos, ¿vale? Entonces, me puedo plantear, por ejemplo, cuánto vale la suma de los tres primeros términos. Eso sería S sub 3. Entonces, por supuesto, esa suma yo la puedo calcular a mano, puedo hacer 10 más 8 más 6, o puedo aplicar esta formulita que tenéis aquí arriba, ¿vale? Que fue desarrollada por Gauss, precisamente. Cuenta la leyenda que un profesor les mandó sumar una progresión, o sea, los términos de una progresión, y mientras todas las demás personas se pusieron a sumarla a mano, a Gauss se le ocurrió este razonamiento de decir que la suma de los n primeros términos es n partido por 2, donde n sería el término, por la suma de u sub 1 más u sub n, ¿vale? Donde u sub 1 es el primer término y u sub n es el término enésimo, que habría que calcularlo si no lo tuviéramos, ¿vale? Fijaos en una cosa importante, la diferencia de puede ser positiva o puede ser negativa. Si la diferencia es positiva, los términos suman, van siendo cada vez mayores. Si la diferencia es negativa, los términos restan, van siendo cada vez menores, ¿vale? Entonces, bueno, esto es básicamente todo lo que tenéis que saber. Y ahora lo que vamos a hacer es ejemplos para que veáis un poco pues, cómo se aplica todo esto, ¿vale? El primer ejemplo que os he puesto aquí es directo, es un ejemplo bastante directo, ¿vale? De cómo se aplican estas cosas. Es de un examen, no sé muy bien, no recuerdo muy bien el año ahora mismo, pero bueno. Dice una secuencia aritmética, una progresión aritmética, u sub 2 vale 5 y u sub 3 vale 11. Encontrar the common difference, en inglés es la diferencia. Luego nos pide que encontremos el primer término, es decir, lo que sería el u sub 1, y encontrar la suma de los 20 primeros términos, es decir, lo que sería s sub 20. Entonces nos vamos a las fórmulas que hemos visto antes, a estas dos, solo tenéis estas dos en realidad, ¿vale? Y resolvemos los apartados. Lo primero que nos piden es sacar la diferencia. Entonces, como nos dan dos términos consecutivos, lo suyo sería utilizar la formulita esta de u sub n más 1 igual a u sub n más d directamente, en la que nosotros pues sabemos que en este caso el término n más 1 es 3,
el término U-n es 2 y entonces se cumple que U-3 es igual a U-2 más D, ¿vale? De donde D será igual a U-3 menos U-2, despejando. Entonces, si hacemos U-3 menos U-2, U-3 es 11, U-2 es 5, tenemos que la diferencia es 6, ¿vale? El siguiente apartado nos decía que calculáramos el primer término de la progresión. Bueno, pues para calcular el primer término de la progresión, lo que tenemos que hacer es, podemos hacerlo utilizando como base de partida el término U-2 o el U-3. Vamos a la fórmula original, a esta que os he contado antes, esta de aquí, la de U-n igual a U-1 más n menos 1 por D, y la utilizamos para n igual, o sea, partiendo del término U-2 o del término U-3, lo que queramos. En el caso del término U-2 tendríamos que U-2 es U-1 más 2 menos 1 por D, de donde sacaríamos que U-2 es U-1 más D, de donde U-1 sería U-2 menos D, por tanto U-1 es 5 menos 6, que es menos 1, o si lo queremos hacer con U-3, tendríamos que U-3 es U-1 más 3 menos 1, 2, que es 2D, ¿vale? De donde U-3 es U-1 más 2D, de donde U-1 es U-3 menos 2D, ¿vale? Entonces aquí tendríamos pues que U-1 es 11 menos 2 por 6 es 12, 11 menos 12 es menos 1. Fijaos que en ambos casos obtenemos el mismo resultado, como tiene que ser lógico, ¿no? Y ya por último nos dicen que calculáramos la suma de los 20 primeros términos. Bueno, pues utilizamos la fórmula de la suma que hemos visto antes, ¿vale? Esta formulita de aquí, de que S sub n es U sub 1 más U sub n por n partido por 2, ¿vale? Que yo aquí la he puesto de manera un poquito distinta, si os fijáis, pero es el mismo razonamiento, ¿vale? Entonces, U sub 1 más U sub 20 partido por 2 y por 20. Y lo único que nos faltaría calcular aquí es U sub 20. U sub 20 lo calculamos con el término general. U sub 20 es U sub 1 más 20 menos 1 por D, es decir, U sub 1 más 19D, que es lo mismo que decir menos 1 más 19 por 6, que es 113. Si ese 113 lo introducimos aquí arriba, nos queda menos 1 más 113 entre 2 por 20, que es igual a 1120, ¿vale? Bueno, este es un ejemplo bastante sencillo, bastante directo. Vamos a por uno un poquito más complicado. Este es de mayo de 2021, del paper 2, ¿vale? Del segundo examen que tenéis. Convocatoria segunda horaria y HL, es decir, high level, ¿vale? Pero bueno, también salía en nivel estándar, entonces da un poco igual. Dice lo siguiente, una progresión aritmética tiene como primer término 60 y como diferencia menos 2,5. Dice, sabiendo que el késimo término de la secuencia es 0, encontrar el valor de k, es decir, de ese valor, de ese índice contador. Y luego dice, si S sub n denota la suma de los n primeros términos de la secuencia, encontrar el máximo valor de S sub n. Bueno, pues aquí lo que hay que darse cuenta es que en el término general tenemos que imponer la condición de que U sub k sea 0, ¿vale? ¿Por qué? Porque queremos que ese término en particular sea 0. Entonces nos queda una ecuación que es 60 más k menos 1 por la diferencia, que es menos 2,5. Si resolvemos esta ecuación, que es sencillita, en k de primer grado, despejamos que k es 60 más 2,5 entre 2,5, que es 25, ¿vale? Fijaos que aquí k está adoptando la función de lo que llamamos n habitualmente, ¿vale? Pero, bueno, es el mismo significado. Por tanto, la progresión se anula a partir del término 25, del término 25ésimo, ¿vale? El siguiente apartado nos pedía que calculáramos el valor máximo de la suma. Tenemos que darnos cuenta de que aquí el valor máximo de la suma se alcanza precisamente en ese término 25. ¿Por qué? Porque a partir de ahí los números empiezan a ser negativos y la progresión empezaría a restar. ¿Qué significa eso? Pues que el máximo valor de esta progresión, de la suma de los términos de esta progresión, es precisamente ese sub 25. Por tanto, aplicamos la fórmula U sub 1 más U sub 25 partido por 2 y por 25, teniendo en cuenta que U sub 25 es 0, ¿vale? Y que U sub 1 es 60. Y de ahí obtenemos el valor de la suma, que es 750, ¿vale? Vamos a hacer ya un último ejemplo, que también es de un examen de mayo del 2021, para que veáis un ejemplo en el que hay que plantear un sistema de ecuaciones. En este caso nos dan el término U sub 8 y nos dicen cuánto vale ese sub 8, la suma de los 8 primeros términos, y nos dicen que en ambos casos el valor es 8, y dice que encontremos el valor del término U sub 1, del término inicial, y el valor de la diferencia. Bueno, pues mismo razonamiento, ¿vale? Si nos dan el valor de U sub n y de S sub n, planteamos un sistema de ecuaciones con las dos bazas que tenemos, básicamente, ¿vale? U sub 8 nos dicen que es 8, y ese 8 a su vez tiene que ser igual a U sub 1 más 8 menos 1 por D, es decir, 8 igual a U sub 1 más 7D, y por otra parte ese sub 8, que también es 8, tiene que ser igual a U sub 1 más U sub 8 partido por 2 y por 8. Y como U sub 8 sabemos que es 8, ¿vale? Porque nos lo dice el enunciado, ya podemos plantear un sistema de ecuaciones, que es este que tenéis aquí a la derecha, con U sub 1 y D. Por una parte, 8 tiene que ser igual a U sub 1 más 7D, y por otra parte, 8 tiene que ser igual a U sub 1 más 8 partido por 2 por 8. De estas dos ecuaciones las resolvéis como queráis, por sustitución, igualación, reducción, lo que os dé la gana,
y ya obtenéis el valor del término us1, que sería 16 menos 64 entre 8, que es menos 6, y una vez tenéis el término us1 os vais a cualquiera de las dos ecuaciones, por ejemplo a la primera, y ya despejáis la diferencia, que sería en este caso 8 menos menos 6 partido por 7, que es 2. Bueno, chicos, pues 3 ejemplos de ejercicios de progresiones aritméticas. No es un tema súper preguntado, pero bueno, de vez en cuando sale alguna pregunta y la verdad es que es bastante fácil y por tanto es una pena que no lo tengáis claro esto, ¿vale? Así que bueno, el siguiente vídeo hablaremos ya de progresiones geométricas, que son un poquito más complicadas, y seguiremos básicamente el orden del booklet, ¿vale? Entonces, bueno, lo dicho siempre, si estos vídeos os son de utilidad, se agradece que os suscribáis, que le deis manita arriba, bueno, lo que decimos todos los canales de YouTube, ¿no? Así que nada, me despido de vosotros, un abrazo muy fuerte y ánimo con el estudio.